Buenas tardes, somos el equipo número 5, que está conformado por Sánchez Morales Gersan Josué y su servidor Pineda Deyes Carlos Rafael, en la materia de temas de filosofía. Venimos a presentarles el tema de naturaleza y asombro, la filosofía presocrática. Primeramente, explicamos el concepto de filosofía presocrática, que se refiere a la filosofía griega antigua anterior a Sócrates. Los filósofos presocráticos se interesaban sobre todo por la cosmología, el principio y la sustancia del universo, pero las investigaciones de estos primeros filósofos abarcaban tanto el funcionamiento del mundo natural como a la sociedad humana, la ética y la religión. Estos buscaban explicaciones basadas en la ley natural y no en la acción de los dioses. Sus trabajos y escritos se han perdido casi por completo. El conocimiento de sus puntos de vista procede de los testimonios, es decir, de las discusiones de autores posteriores sobre la obra de los presocráticos. La filosofía encontró un terreno fértil en el mundo griego antiguo, debido a los estrechos vínculos con las civilizaciones vecinas y al surgimiento de entidades civiles autónomas, las polis. Las características de la filosofía presocrática. Se dio paso del mito al logos, es decir, buscan una explicación racional del mundo, lo que fue un cambio para algunos un poco revolucionario. Su principal interés era encontrar la explicación acerca del origen de la naturaleza y los fenómenos. Ya no se enfocaban, como lo hacían anteriormente, a los mitos o a los dioses, sino que buscaban una explicación mucho más concreta que tuviera que ver con la naturaleza y cómo se componía todo. Se desconocen las fuentes primarias de su pensamiento, así como la totalidad de sus obras. Solo se conservan algunos fragmentos recopilados por los filósofos que le sucedieron. Esto pasa porque, al ser tiempos antiguos, no todo estaba registrado en base de datos como se hace ahora, sino que todo, al morir estos filósofos, se fue perdiendo a través de los años. Recoge el pensamiento de Egipto y Persia. Los filósofos presocráticos desarrollaron una cosmología que intentaba explicar desde la Piscis y el cosmos, tratando de formular una teoría que de verdad pudiera explicar el origen de todo lo que hay. Los filósofos presocráticos vivieron en las regiones del Asia Menor. Los filósofos presocráticos fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Empédocles, Pitágoras y Demócrito. Ellos le daban un argumento o se referían a cosas para fundamentar sus creencias en base a cosas naturales y no a dioses. Por ejemplo, Tales de Mileto le daba la acción al agua como clave de todo, el arge o principios de todo lo que existe. Anaximandro decía que había un apeirón, lo indefinido, es decir, como aquello que no es definible con un nombre determinado y que al mismo tiempo posee una extensión limitada. Anaxímenes le daba el arge al aire. Decía que el arge o el principio de todas las cosas es el aire, elemento infinito, indeterminado, eterno, móvil, del cual todo surge y al cual todo retoma. Pitágoras le decía que era el número, los números como esencia de las cosas, como el arge o principio de todo. Sostenía que los números son entes inmutables y eternos. Heráclito decía que era el logos, y su frase era, no a mí, sino habiendo escuchando a logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Parménides le daba el arge al ser, construir la vida de la verdad, y así deducirá que el ser, lo que es ingénito o impercedero, finito, continuo y único, indivisible e inmóvil. Empédocles le daba el arge a los 4 elementos, que son tierra, agua, aire y fuego. A partir de distintas combinaciones de estas cantidades se podría entender la composición y las propiedades de las diversas sustancias que se encuentran en el planeta. Anaxágoras le daba el arge al gnosis o la mente. Es concebido como algo infinito y autónomo, llamándole la más fina y pura de todas las cosas, poseedor de todo el saber sobre cualquier asunto y del mayor poder. Por último, Demócrito decía que eran los átomos, le daba el arge porque decía que era la menor
parte o la parte más indivisible de un elemento. Defiende que toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios que poseen las características de inmutabilidad y eternidad. Hasta acá cabe resaltar que filósofos presocráticos fueron más de 92. Simplemente aquí estamos sintetizando a los que fueron más importantes con las ideas que aportaron y hasta la actualidad. Los filósofos presocráticos se dividieron en dos, los cuales fueron los monistas y los pluralistas. Empezaremos con los monistas. Reciben el nombre de monismo las posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por una única sustancia, el arge, causa o sustancia primaria. Esto se refiere a que ellos decían que era un solo elemento y no varios. Según Tales de Mileto y Anaxímenes, este principio elemental y único es lo concreto, como el agua y el aire en caso de Anaxímenes. En opinión de Anaximandro se trataba de lo indefinido, el apeirón, lo cual él decía que todo estaba compuesto de ese único material, pero que derivaba todo, que fue anterior a cualquier elemento. En caso de Parménides, define el principio como el ser, presenta un caso lógico y ontológico. Los filósofos monistas principales, como se los decía antes, fueron más de 92 presocráticos y hay muchísimo más, pero tratamos de englobar los principales, los cuales fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides y Pitágoras. Otra clasificación de los filósofos presocráticos fueron los pluralistas. El pluralismo es la posición contraria al monismo. Para el monismo la realidad última es una y para el pluralismo el mundo, la totalidad, está compuesto de realidades independientes las unas de las otras o bien interrelacionadas. Empédocles sostenía la doctrina de los 4 elementos fundamentales, añadiendo así 2 elementos más, los cuales serían el amor y el odio. La posición de Demócrito afirma que la realidad está compuesta de pequeñas sustancias indivisibles denominadas átomos. Anaxágoras afirmaba que el cosmos es fruto de 2 principios, una masa compacta e inerte de semillas, gnosis, de movimiento de esa masa quieta, y logro que las semillas comenzarán a disgregarse, a chocar entre sí, dando lugar a todo. Los principales representantes de los pluralistas fueron Empédocles, Demócrito, Anaxágoras, los sofistas y Sócrates. Las diferencias entre los pluralistas y los monistas era principalmente, aparte de su nombre, de los prefijos de mono y pluri, que significa mono de una y pluri de varios. El pluralismo defiende que debemos guiarnos por varios elementos y no solo por uno. El monismo, que defiende la existencia de una sola prescripción a tener en cuenta. Para el monismo la realidad es una y para el pluralismo el mundo. La pregunta por el arge. En este cuadro le explico cómo cada filósofo, según es monista o pluralista, presenta su teoría. Aquí, como lo vemos, en los monistas el arge es solo un elemento. Tales decía que era el agua, Anaximandro el apeirón, Anaxímenes el aire, Pitágoras decía que eran los números en general, Heráclito el fuego y Parménides el ser. En los pluralistas, como lo dice, el arge son varios elementos. Empédocles decía que eran 4 elementos. Y él decía que había 2 más, el cual era el amor y el odio, en el cual el primero juntaba y el segundo separaba. Anaxágoras decía que eran las homeomarias y Demócrito átomos y vacíos. Con esto concluimos nuestra exposición, espero que les haya agradado.